Dice la palabra del Señor, 26 del segundo libro de Crónicas, versículo 16 al 19. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Aleluya, pueden acomodarse. Bendito el nombre de Jesús. Quiero hablar con el tema, el costo de un error espiritual. Pero me gustaría esperar que se tranquilice todo el que está caminando antes de yo comenzar a hablar. Glorificado el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a esperar un par de minutos en lo que ese desfile termina. Tenemos un desfile de personas que estaban en gestiones personales. Glorificado el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Eso es para que los que están allá sepan que ustedes están aquí. Gloria a Dios. La mejor decisión de un ser humano es ir a la casa de Dios, buscar a Dios. Amén. Pues bien, mis hermanos y amigos oyentes, apoyado en estos versículos, quiero hablar sobre el tema, el costo de un error espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han cometido un error. En filosofía se llama error a la equivocación en un acto, un escrito o un trabajo. Cuando yo, por poner esta Biblia aquí, la pongo en el suelo, cometí un error porque me equivoqué de sitio. Cuando yo, por tomar agua, bebo gasolina, creyendo que es agua, me equivoqué. Esos son errores que nosotros cometemos a simple vista. Es una equivocación. Es probable que todos en algún momento de nuestra vida hayamos cometido errores. Hay errores que duelen, hay errores que pesan, hay errores que perduran, hay errores pasajeros, hay errores irreversibles, hay errores corregibles. ¿Cuántos tipos de errores? ¿Cuándo y por qué cometemos errores los seres humanos? Quizás si usted recuerda algún error de los tantos tipos que hay, si usted recuerda algún error, quizás recuerde alguno de ellos, quizás piense por qué lo cometió. Y si no sabe por qué lo cometió, por lo menos recuerda qué le pasó. ¿Cuál fue la consecuencia de haber cometido ese error? Porque hasta que usted no ve los resultados, difícilmente se dé cuenta que fue un error. Hay veces que creemos que estamos bien y luego descubrimos fue un error. ¿Cuándo? ¿En qué momento descubrimos que fue un error? Cuando empezamos a pagar la factura, cuando empezamos a pagar la consecuencia. Hay varios tipos de errores y yo quiero que reflexionemos un poco
para que aterricemos luego donde queremos aterrizar. Porque hay errores en el área material, errores en el área personal, en nuestras relaciones, hay errores en el área espiritual. Y generalmente en el área que cometemos el error, en esa misma área lo pagamos. Entonces, un error espiritual no se paga aquí en la tierra. Se comienza a pagar aquí, pero sus resultados son de orden espiritual. Pero hay tipos de errores de los cuales podemos pensar un poco. Por ejemplo, hay un error de concepto. ¿Qué es un error de concepto? Cuando por alguna razón en mi mente me hago una idea que no se corresponde con la verdad. Se le puede llamar también sospecha. Yo veo a alguien y me cae mal porque yo creo que es malo. Yo veo a alguien y me cae mal porque yo creo que él fue el que dijo lo que dijeron. Yo veo a alguien y sin averiguar lo rechazo, porque yo me he hecho una idea sobre esa persona. Por eso Pablo aconseja en Filipenses 4, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Porque hay veces que hay personas o cosas que de primera vista nos crea un rechazo. Y como que yo no lo quiero porque como que yo sospecho algo. Eso no es de Dios. Usted no puede sospechar de todo el mundo. Si usted quiere sospechar de todo el mundo, sospeche de usted. Pero no sospeche del otro. Mejor déjese engañar una vez, la primera vez. Aunque en la segunda ya usted tiene la experiencia. Entonces, por alguna razón yo me hago la idea equivocada de una persona o de un objeto o de un producto y lo rechazo porque creo que es malo. ¿Por qué tú lo dejaste? Porque creo que es malo. ¿Y por qué tú crees que es malo? Porque creo. Tengo como una corazonada, dice la gente, de que eso es malo. Entonces es un error conceptual. Pero hay otro error que es el error de apreciación, que es más o menos el análisis que hago en mi mente, basado en la información de mi sentido, y da como resultado una conclusión equivocada. Explico esto. Yo analizo con mi mente y mi cerebro lo que mis ojos me informan. Pero si mis ojos se equivocan, entonces yo aprecio mal. O sea, yo puedo tener un problema en la vista. O yo puedo apreciar algo a través de lo que oigo, de lo que escucho. El sonido es malo, el equipo es malo. No. El sonido es malo porque le dieron demasiado volumen, pero el equipo es bueno. Pero yo aprecio por lo que los sentidos me dijeron. Yo alcanzo a ver algo y si estoy corto de vista, yo digo, tú sí estás delgado. ¿Y qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿O estás demasiado gordo? ¿O estás pálido? Y a veces son mis ojos los que están pálidos. A veces yo estoy mirando amarillo cuando es rosado. Entonces cuando lo veo amarillo le digo, tú tienes paludismo. Porque mis ojos me engañan. Entonces ahí yo me hago una idea en base a la información que me da mi sentido. Pero me equivoco. Entonces cometo un error. Porque cuando el otro me pregunta, ¿cómo tú lo viste? Bueno, yo lo vi demacrado. Pero no es verdad. No estaba demacrado. Tus ojos están medio sucios. Tienes que ir al oculista. Porque a veces, igual que la letra de la Biblia o de cualquier cosa, cuando usted tiene problemas en los ojos, usted dice, las letras son chiquitas. No, las letras no son chiquitas. El problema es tuyo. Mire que cuando un niño o un joven tiene algo en la mano y no lo puede leer, dice, no se ve. Cuando es un anciano que tiene en la mano y no lo puede leer, dice, no ve. Una es que no se ve
y otra es que él no ve. Pero es lo mismo. Entonces, cuando hay problema en la vista, yo aprecio mal porque me llevo de mis sentidos. Entonces, mi resultado es equivocado. Eso es un tipo de error. Entonces está el llamado error humano. Ese sí es amplio. Porque eso es cuando alguien subestima o cuando un suceso desfavorable, algo malo que me ocurre, está condicionado a la actividad propia de los seres humanos. Por ejemplo, se cayó algo, usted está en el aposento y alguien está en la cocina y usted oye un golpe. ¿Qué hiciste? Usted piensa que cometió un error y se cayó un caldero lleno de agua caliente o hizo un desorden. A veces, cuando un avión se cae y analizan la caja negra o la caja de datos, entonces concluyen en que fue un error humano. ¿Y cuál es un error humano? Que se equivocó el piloto. Y los humanos se pueden equivocar. Todos nos podemos equivocar. Entonces, somos falibles. Podemos fallar en cualquier momento. Y cuando yo voy a una velocidad exagerada y me sorprende una curva y me vuelco y se matan 3 o 4, no fue error del vehículo, no fue error del que hizo la carretera, no fue error de Dios, fue error humano. No fue un error mecánico, fue un error mío. O sea, no reduje a tiempo y me pasé de contento. Entonces tuve los resultados pertinentes porque yo me lo gané. Yo me busqué ese problema. Y así una cantidad de errores que a veces nosotros, porque así como apreciamos mal cuando es bien, apreciamos bien cuando es mal. Hay muchas personas que empiezan una relación con otra persona porque le luce bien, le luce bueno. Ay, tiene cara de ángel. Y usted lo ve bonito, bonita, lindo, manso, pero usted no ha hecho el análisis correspondiente para convencerse de que lo que los ojos ven o lo que los oídos oyen es así. Porque cuando un hombre le llama por teléfono a una mujer soltera y le hace 4 o 5 cuentos y ella duerme feliz esa noche, ella cree por lo que oyó. Y ese error puede venir disfrazado en palabras hermosas, en promesas irrealizables. Entonces, usted se llevó de lo que oyó, pero usted no se detuvo a analizar lo que parece bueno. Entonces, a veces lo que parece mal es bueno y a veces lo que parece bueno es malo. Entonces, por eso es que todo esto merita un detenimiento, no actuar a la ligera, porque podemos tener costosos errores. Entonces, esto es en el área material, en el área humana, pero ¿y qué será en el área espiritual? ¿Qué es un error en el área espiritual? Cuando alguien subestima o trata con indiferencia las cosas que proceden de Dios o que tienen que ver con Dios. Cuando yo me equivoco con Dios, eso es un error espiritual. A lo mejor aquí nadie le cobre ese error. A lo mejor aquí no vaya preso. A lo mejor aquí nadie se lo reproche. Pero usted tiene un problema que ninguno de los que lo aplauden se lo va a resolver. Es un error en el orden espiritual. En cuanto a los errores, hay algunas verdades. Por ejemplo, la mayoría de las veces tenemos conciencia de que cometemos errores. Casi siempre cuando cometemos un error sabemos que lo cometimos. Si queremos, si somos sabios, nos devolvemos. Dejamos de hacerlo, dejamos de repetirlo y el daño es mínimo. Otras veces somos necios y sabiendo que estamos equivocados, persistimos en el error. Y seguimos para adelante porque mire, el necio ve que se equivocó y no admite que está equivocado. El necio quiere establecer que no se ha equivocado. Ese es el primer error.
El no reconocer sus errores es el primer error. Entonces hay una cantidad de gente que la Biblia lo llama necio, porque no son otra cosa más que necio. Eso está mal, sí está bien. Y no entienden lo que el otro le dice porque su orgullo no lo deja doblegarse. Hay otra verdad sobre los errores, y es que hay errores que se resuelven con poca cosa y hay otros que no se resuelven. Hay errores baratos, hay errores caros, hay errores que lo comete usted cuando es joven y lo termina cuando muere. Hay errores que usted lo comete hoy y dentro de un mes ya no se acuerdan. Nadie se acuerda del error que usted cometió. Pero hay otros errores que mientras usted viva se lo estarán recordando. Vamos a ver lo que le pasó a alguien, porque la Biblia fue escrita para advertirnos para dos cosas. Para señalarnos nuestros errores y para advertirnos sobre las consecuencias de nuestros errores. La Biblia está llena de consejos, de advertencia. No hagas esto así, hazlo así. La Biblia está llena de pautas para que nosotros enderecemos nuestra vida. Pero lo más lejos que tiene la gente es lo que dice la Biblia, incluyendo muchos que andan con la Biblia. Mucha gente que dice que es cristiano, que es creyente, lo menos que hace es consultar la Biblia para el desarrollo de su vida terrenal. Pero la Biblia está llena de consejos, muchos de los cuales parecen consejos muertos, porque la gente no le hace caso. La Biblia está escrita para advertirnos y para que nosotros aprendamos cómo conducirnos mejor. Entonces aquí en la Biblia vamos a aprender sobre alguien que comenzó en dirección correcta. Luego comete porque hay tres etapas. Comienza en la dirección correcta y tiene sus bendiciones, sus resultados. Luego comete sus errores y luego paga las consecuencias, porque así es. Usted está bien, usted está muy bien, usted se encuentra que está tan bien que se equivoca. Entonces luego hace algo porque ya usted cree que el daño, que el mal nunca lo alcanzará. Así le ha pasado a gente que ha llegado a tener dinero. Se ven en la cima y como están arriba no piensan que algún día pueden bajar. Y hacen nada para evitar la caída. Todo lo contrario, desperdician el dinero y las oportunidades porque ya ellos llegaron, se descuidan. Entonces viene el golpe. Y después que viene el golpe, entonces viene la caída. Eso pasa en todos los órdenes de la vida humana, incluyendo la parte espiritual. Entonces después vienen las consecuencias en el mismo lugar que la cometió. Aquí, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, nos habla de esto. Cuando sabemos que nada somos, buscamos a Dios, agradamos a Dios. Dios responde con toda bendición y nos respalda. Y estamos nosotros humillados bajo el abrigo del Altísimo y estamos en bendición. Eso le pasó a un jovencito, mucha atención adolescentes. Un jovencito de 17 años, dice el versículo 1 del capítulo 26. Dice, Uzías tenía 17 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre, porque el padre murió. 17 años y lo enganchan como rey de la nación de Israel. ¿Qué pasó con Uzías? Versículo 3. De 16 dice el versículo 3. 16 años, uno menos de lo que yo dije. Era Uzías cuando comenzó a reinar. No que lo nombraron, que comenzó a reinar. Usted se imagina un muchacho de 16 años gobernando un país donde hay muchísimos hombres de 80, de 60, de 50, mujeres, con muchísima veces más experiencia que él, y él gobernando a esa población con 16 años.
Y dice, y 52 años reinó en Jerusalén. O sea que murió a los 69. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Entonces, un muchachito, por eso dice Pablo que nadie te ponga en poco tu juventud. Usted no se puede agarrar, jóvenes, adolescentes. Ustedes no pueden tomar como excusa que son jóvenes. Porque un joven de 16 años ya sabe dónde puede poner los pies y dónde no debe ponerlo. Porque si este muchacho, a quien nadie lo podía mandar porque era el rey, está bien que le vinieran muy suavecito, ¿verdad? Por abajito. Mira, Usías, ¿tú no crees que si lo hace así sería mejor? ¿Qué te parece? Buscándole la vuelta porque es el rey. Uy, si le da un de atrás para adelante y ordena que lo mate, lo mataban porque era el rey. Y son 16, pero era un muchacho maduro. Y ahora uno piensa, bueno, es que ahora los muchachos nacen sabiendo. Es que ahora la tecnología los ayuda, que vienen con un chip. Y desde que nacen ya saben manejar una computadora. Estamos hablando de cerca de 3,000 años atrás. Este muchacho, 16 años, a gobernar un pueblo carpetoso. Porque no hay nada más grande que bregar con gente. Eso es lo peor del mundo, bregar con gente. ¿Y con qué bregamos? Con gente que tenemos que bregar. Entonces la tarea no es fácil. Entonces este muchacho con 16 años sin ninguna preparación aparente queda como rey. Bueno, gloria a Dios, que Dios lo cuide, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4 y 5. 16 años, su trono en Jerusalén, capital del reino. Versículo 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, él era joven, pero conocía los estatutos, las ordenanzas de Dios y se ocupó de cumplir con Dios. Eso es bueno que quede claro. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, su padre lo condujo por el camino correcto, le enseñó la palabra. Y ahí cargamos nosotros los adultos una responsabilidad. Amasías murió, pero dejó un legado. Amasías le había enseñado a su hijo mayor, que era Usías, o yo no sé por qué pusieron a Usías, porque quizás no era el mayor, pero a él fue que nombraron. Le enseñó la palabra de Dios y dice que hizo lo recto. ¿Quién le enseñó lo recto? Si solamente tiene 16 años, papá y mamá. En otras palabras, en su casa aprendió a hacer lo recto. Y no solo que se lo enseñaron, sino que él lo aprendió. Porque aquí es doble partida. Está la función de papá y mamá que te enseñan a hacer lo bueno, y está tu función que aprende a hacer lo bueno. Porque de poco vale que papá y mamá te enseñen y tú no aprendas, o no te dé la gana de aprender. Entonces están las dos cosas: unos padres que enseñan y unos hijos que aprenden y obedecen. Entonces dice que hizo lo recto conforme a lo que su padre le había enseñado. Versículo 5. Y persistió en buscar a Jehová, buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Acá hay dos cosas importantes en el versículo 5. 3. Persistió en buscar a Dios. O sea, él no se amilanó, porque los problemas llegaron de una vez. Esos generales cabezones que había, irreverente, desobediente, seguro que le trajeron problemas de inmediato, pero él persistió en buscar a Dios. Versículo 5. Entonces dice que a pesar de las circunstancias, de los tropiezos, de los rechazos, porque bregar con gente incluye que usted nunca le va a agradar a todos. Porque yo creo que hasta el oro
tiene gente que lo rechaza. Alguien dice, yo no soy dinero para gustarle a todo el mundo. Y es así. Usted hace la cosa perfecta y hay una cantidad de personas que lo aplauden, pero hay un grupo que lo rechaza. Dice que así no es. Pero ¿por qué no es así? Porque le afecta. Porque afecta sus intereses. Entonces, como me afecta mis intereses mal habidos, entonces yo estoy en contra de esa medida. El Congreso aprueba una ley. La mayoría está de acuerdo con la ley. Pero hay un grupo que se opone. Dice, por ejemplo, poniendo un ejemplo que me llega a la cabeza, que en el Congreso se apruebe una ley que prohíba la lotería. Dígame usted. Es una hipótesis muy hipotética. Porque en el Congreso hay una cantidad de hombres y mujeres que tienen banca y que suministran lotería y son los primeros que se van a oponer a esa ley porque ellos defienden sus intereses. Pero es así, hay una cantidad de padres de familia que va a aplaudir esa ley. Las iglesias van a aplaudir esa ley. Pero se van a levantar un grupo de incircuncisos a decir de todo en contra de quienes aprobaron esa ley. ¿Por qué? Porque no le conviene. Ellos no piensan en la salud mental y emocional del pueblo. Ellos piensan en la salud de su bolsillo. Ellos piensan en su cartera, en sus ganancias. A ellos no les importa que el pueblo se vaya al infierno. Ellos lo que quieren es dinero. Entonces, con esa gente chocó este muchacho. Pero él, ¿qué hizo? Persistió. Eso es interesante. Porque él no se acobardó cuando tomaba leyes que tenían que ver con la justicia, con la verdad, con la bondad de Dios. Alguien los rechazaba, pero él, ¿qué hacía? Persistía. Las cosas de Dios tienen rechazo. Los malignos no quieren las cosas divinas. Pero el que conoce a Dios por encima de la cabeza del diablo, lo hace. Entonces, este muchacho persistió, aunque ustedes me rechacen, aunque ustedes se burlen, aunque ustedes hagan oposición, esto es lo que va. Y punto. Pero dice algo más el versículo 5. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Entonces buscó al Señor, pero no solamente buscó a Dios, sino que tenía un respaldo, una autoridad espiritual que los respaldaba. Eso es importante. ¿Quién era Zacarías? Aquí dice, Zacarías era entendido en visiones, era un profeta, sacerdote, entendido en visiones de Dios. Entonces esa autoridad espiritual estaba respaldando a este joven rey. Si los reyes, presidentes y gobernantes tuvieran consejeros espirituales y lo escucharan, sí, porque muchos dicen que tienen, pero lo escuchan. A veces le informan, hicimos tal cosa. A veces ni se lo informan. Pero no preguntan, porque no le interesa saber lo que Dios dice. No le interesa hacer la voluntad de Dios, sino complacer a los intereses. Entonces, buscó a Jehová y fue respaldado por un varón de Dios de testimonio y de crédito alto, espiritualmente hablando, que era Zacarías. Y en estos días en estos días que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios? Dice la última parte del versículo, lo prosperó. Cuando yo busco a Dios, Dios me prospera. Gloria a Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me respalda. Entonces, fíjese la prosperidad, porque la prosperidad abarca mucho. Y mira el versículo 15 como dice, Dios lo bendijo tanto a este muchacho que la mayoría creyó que a lo mejor iba a fracasar, ¿verdad? Porque los malos augurios, los profetas del mal,
siempre aparecen. Tú lo ves así, pero ahorita fracasa. Muchacho, ¿tú crees? No, hombre, eso no llega de aquí a allí. Y dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y sobre todo la última parte, fíjese cómo dice. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, no era un pelagatos, no era un rey cualquiera. Su fama llegó lejos. Venían a consultar con él otros reyes. Y dice, y se hizo poderoso maravillosamente. Ahí entra el milagro. Y los milagros solo lo hace Dios. O sea que con este muchacho Uzías, rey de Israel, pasaron cosas que la gente se quedaba preguntando, ¿y cómo fue que lo hizo? ¿Y cómo es que las cosas a él le salen tan bien? Inventa una máquina allí, inventa otra por allí, hace aquello allá, produce allí, produce allí. ¿Y cómo es que lo hace? Dice maravillosamente. Maravillosamente quiere decir sorpresivamente, milagrosamente. O sea que no hay explicación lógica para que este hombre haga lo que está haciendo. ¿Cómo lo hace? Porque Dios estaba con él. La gracia de Dios estaba con él. La guía y la protección divina estaba con Uzías. Qué bueno es cuando nosotros trabajamos bajo la gracia de Dios. Usted puede tener un ventorrillo de China, de vender China pelada, y la gente encuentra que esas son las chinas más dulces, las naranjas más dulces. Usted arregla zapatos en una esquina y la gente viene del otro lado del país a arreglar el zapato de donde usted. Usted es un barbero y recorta caballeros. Y el caballero viene y se recorta. Y era calvo y le nació pelo. Usted dice, ¿qué es lo que tiene este hombre? La gracia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Hay mecánicos que no encuentran el problema y hay unos mecánicos que Dios le da como un ojo biónico y les resuelven al instante. Y la fama, porque las dos famas corren, la buena y la mala. La buena y la mala. Entonces nosotros somos responsables de qué tipo de fama va a correr. Pero la fama que corría de Uzías era buena. Y la gente venía donde él a ver. Le pasaba como a Salomón. ¿Cómo es posible que un muchacho que ya no tenía 16, pero comenzó con 16 años? Una estructura de poder impecable. Educación, ejército, de todo. ¿Qué es lo que tiene? Producción, industria. ¿Qué es lo que tiene este muchacho? Muy poca cosa tiene, lo que muchos rechazan. La gracia de Dios. Eso es todo. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces la gente dice que el día de fiesta dura poco en casa de pobre. Hay una etapa, que es la segunda etapa. Después de esa bendición viene la etapa de la soberbia. Cuando yo creo que yo, aquella que cuando nos acostumbramos a la bonanza, al poder, a la gloria, el ego, nuestro ego hace así, como el pavo real. El ego se infla y nos creemos con toda la capacidad del mundo y nos consideramos autosuficientes. En otras palabras, no necesitamos a nadie. Tremendo error. Fíjese que tantos años de bendición y de ver la gloria de Dios no bastaron para que Uzías confirmara que debía seguir ese camino. Pero es que la naturaleza humana, hermanos, es traicionera. Hay hombres de Dios que han fracasado por el orgullo. Hay hombres de Dios que Dios lo ha usado maravillosamente en los altares, en la televisión, en todas partes. Y es un boom.
y de repente se creen que son lo último. Y se suben, se salen de la tarima y se caen al piso. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te crees, cuando yo me creo que soy lo que no soy, el que es se retira. Y cuando el que es se retira, entonces queda al descubierto que yo no soy lo que creo que soy. En otras palabras, ¿qué soy? Nada. Pero la bonanza, tantos años manejando mucho dinero, la gente respetándome, diciéndome usted y haciéndome el saludo y limpiando por donde yo paso, yo me voy creyendo que yo soy otra cosa. No, tú eres igualito que los otros. No hay ninguna diferencia entre tú y el otro. Es lo mismo. Hay gente que en el área espiritual están sirviendo al Señor, Dios lo usa, Dios lo bendice y Dios lo limpia, porque Dios lo limpia también. Y ellos creen que ellos son dueños de la gracia. Y manejan la gracia, manejan la unción como a ellos les da la gana. Y dicen que Dios hizo y que Dios dijo lo que Dios nunca ha hecho y nunca ha dicho. Y empiezan ellos a poner y a quitar y a hacer lo que les da la gana porque ellos son ellos. Da pena eso. Da pena eso. Cuando usted vea a alguien así, ore por esa persona. Ore por esa persona, ni siquiera se le acerque. Aquí hubo un predicador que dio un testimonio de un apóstol que lo estaban cuidando para que nadie se le acercara. Y entonces alguien intentaba como tocarlo, porque la gente, hay mucha gente tonta, y ven al pastor y creen que si lo tocan se sanan. Y alguien quería tocar a ese ministro, y los guardaespaldas le dijeron que no podía tocarlo, porque si lo tocaban, morían. Y alguien dijo, a Cristo lo tocaban y daba vida. Y a este lo tocan y mata. Pues este es el diablo. ¡Oh, gloria a Dios! La debilidad de la naturaleza humana, hermano, es catastrófica. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Uzías? Leíamos que buscó a Dios, que se acercó a Dios, siendo de 16 años, hizo lo recto ante los ojos de Dios, etc. Pero ahora el versículo 16 dice, cuando ya era fuerte, aleluya, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya era fuerte, creyó que no necesitaba a Dios y comenzó a hacer lo que a él le daba la gana. No investigaba si era o no era la voluntad de Dios, porque así nos pasa. Cuando llegamos a un nivel, ya no consultamos la Biblia. ¿Para qué? Si yo soy teólogo con 4 maestrías, yo sé más que la Biblia. Yo no tengo que consultar la Biblia, porque cuando ya soy fuerte, no necesito hablar con Dios. No oro, no hay que orar, porque yo soy fuerte. Eso le pasó a Uzías. Y cuando se creyó o cuando ya era fuerte, porque era fuerte de verdad, por la gracia de Dios era fuerte, su corazón se enalteció. Eso se llama soberbia. Pero dice aquí el fin, dice para su ruina. ¿Para qué? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y por qué para su ruina? Bueno, lo primero es, y lo dice ahí mismo, lo primero es porque cuando el corazón se enaltece y produce ruina, es porque nos rebelamos contra Dios. Ese es el error. En el área no fue un error procedimental, no fue un error político. Él no cometió un error en la casa ni en la sociedad. No, él cometió un error en el área espiritual. Quizá nadie lo tomó en cuenta en el momento, pero o poco lo tomaron en cuenta en la sociedad, porque los sacerdotes sí. Los estudiosos de la Biblia sí sabían que había cometido el error. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se creció
Cuidémonos de eso, hermano. Amigos, cuidémonos de eso. Porque no solamente Dios se aparta de nosotros, hasta la gente. Cuando nos enaltecemos, hasta la gente nos deja. Porque nos convertimos en intransitable, intratable. Nadie nos puede saludar porque lo abochornamos. Cuando ya nos creemos fuertes, nos burlamos de los demás. Oh, qué fea es la soberbia. Y tanta gente que la sufre. Entonces, cuando era fuerte, se apartó, se enalteció, se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo él? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. ¿Te dirá, ¿por qué es eso? Porque él era el rey. El incienso era la ceremonia, el sacrificio que se hacía allí en el templo, y se quemaba el incienso porque era el símbolo de las oraciones que subían a la presencia de Dios. Pero eso tenían que hacerlo los sacerdotes. Y no cualquier sacerdote que se inventaran por ahí. Los hijos de Aarón. Porque Dios tiene su preferencia también. Dios escoge una gente por una cosa. Y no le pregunte por qué. No le pregunte por qué, porque Él es el que manda. A veces Dios le pregunta a una gente, ¿y por qué Dios te tiene que usar a ti? Bueno, pregúntaselo a Él. Entonces, Dios escogió los hijos de Aarón, no los hijos de más nadie. Y dice el versículo 10, el capítulo 3 del libro de Números, quinto libro de la Biblia. Oiga cómo dice. Y constituirás a Aarón, se lo dice a Moisés, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea que Aarón, y cuando murió Aarón, los hijos, los descendientes de Aarón, eran los únicos que podían subir al altar a oficiar y a quemar incienso. Lo dijo el dueño. No eran más lindos ni eran mejor tampoco, ¿eh? No eran mejores que nadie, pero eso es ley. Entonces, ¿qué iba a pasar si alguien que no fuera de los descendientes de Aarón subía? Dice aquí, morirá. Y no era que lo mataba Dios, lo tenían que matar ellos. Como castigo tenían que matarlo, y el pueblo tenía que saber la rigidez de la ordenanza divina. Entonces, ¿qué hizo Usías? Violó eso, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Él violó lo que decía Dios desde la antigüedad. Y mira el versículo 17 en adelante. Cuando él entra al altar, que se equivoca, que comete el error de violar las ordenanzas divinas, lo que él persistía antes en obedecer, ahora él la viola olímpicamente. Entonces, yo soy el rey. Uy, ¿quién lo detiene? Por eso habla ahí de 80 sacerdotes valientes, porque él podía virarse y mandarlo a la horca todo, porque era el rey, y el ejército tenía que obedecerle porque era el rey. Entonces, cuando él entra, dice, y entró tras él, cuando él entró al templo para oficiar, entró tras él el sacerdote Azarías, el jefe de los sacerdotes, y con él 80 sacerdotes de Jehová, no del rey, de Jehová, porque los sacerdotes de Jehová obedecen órdenes de Jehová, no del rey. Se someten a las leyes normales, pero cuando esas leyes normales chocan con la de Jehová, ellos siguen las directrices de arriba. Entonces, entraron 80 sacerdotes de Jehová y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde quemar incienso ante Jehová, sino solo a los sacerdotes de Aarón. Sal del santuario, porque has pecado, has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué era lo que correspondía? Muerte, muerte. Ahora Dios tuvo misericordia. Entonces dice, Usías se llenó de ira contra los sacerdotes y la lepra le brotó en la frente. Yo me imagino que cogió el incensario y se lo iba a estrellar a los sacerdotes. Pues no lo dice ahí, pero más o menos es la idea.
iba a estrellarlo contra los sacerdotes y le brotó lepra y cambió de color y le brotó lepra en la frente, porque si le cubre, si la lepra es en el cuerpo y la ropa lo tapa, el sumo sacerdote, que era la autoridad para determinar quién es leproso y quién es inmundo y quién no hubiera visto la lepra. Pero la lepra le sale en la frente. Hermano, el pecado brota en la frente. ¡Oh, gloria a Dios! No nos podemos esconder de Dios. No podremos engañar a Dios. Aunque usted sea más santo que un yeso, aunque usted sea tranquilo, inofensivo, su pecado le va a brotar para que el pueblo lo vea. Las cosas de Dios son claras. Al rey, lepra en la frente. ¿Y qué significa? Vamos a seguir leyendo lo que dice. ¿Qué significa la lepra en la frente? Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Qué significó eso? Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo nuevo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea, la consecuencia de haberse sublevado contra Dios, de haberse equivocado, de cometer el error, que para mucha gente no es nada, es un error espiritual. La gente se burla de las cosas de Dios. La gente dice como que, no, eso no es nada, Dios me perdona. Hermano, la Biblia habla claro. El Señor no condena a nadie por condenar. El que la hace es el que la paga. No es el que no la hace, es el que la hace. Usted puede ser hijo del profeta número 1 del mundo, pero si cometió su error, escondió su problema. El problema es espiritual. No, miren, ni siquiera eclesiástico, espiritual. Entonces, era rey, pero fue con Jehová que se equivocó. Ahí no hay rango, ahí no hay alcurnia, ahí no hay familia, ahí no hay apellido. No, ahí no hay nada de eso. Ahí eso es rián. Entonces lo sacaron del templo, no solo del templo, lo sacaron del trono como si hubiera muerto. Lo llevaron a una casa apartada en el monte porque no podía vivir dentro de la gente porque estaba inmundo. Mire, eso fue peor para él que haber muerto. Fue una muerte social. O sea, en número 3:10 dice que el que haga ese pecado que cometió Usías morirá. Usías no murió físicamente, pero yo pienso, y yo en el lugar de él, hubiera sido mejor para él, para su honra, para su posteridad, para su familia, hubiera sido mejor que Dios lo hubiera matado ahí mismo. Pero Dios se lo hizo para que sufra y para que otros vean que no se puede jugar con Dios. Abacho. ¡Oh, gloria a Dios! Para que tengamos presente las consecuencias, el costo tan alto de un error espiritual, aparentemente sencillo. Pero cuando Dios lo pasa a su contabilidad, el costo es impagable. Entonces este hombre, después de ser rey, no preso, porque presos han aparecido muchísimos expresidentes que van presos. No fue preso que él fue. Lo sacaron de la sociedad como inmundo y lo metieron en una cárcel solitaria en el monte. Y allá le pasaban la comida con un palo, una vara larga así. Toma, se la tiraban, porque nadie se le podía acercar porque era inmundo. Yo pienso que él murió no de lepra, sino de vergüenza.
La vergüenza lo mató. El pecado en este caso, ¿cuál sería el pecado de? Bueno, presunción, rebelión y usurpación de funciones delante de Dios. Oiga bien, presunción porque se creyó lo que no era. El pecado lleva a la gente a creerse lo que no son. Rebelión porque el pecado lleva a uno a contradecir a Dios, a rebelarse y hasta a pelear contra Dios, a querer quitar lo que Dios puso y poner lo que Dios quitó. Entonces nos rebelamos, que es lo que está haciendo la sociedad siglo XXI, queriendo cambiar hasta el sexo que Dios le dio a la gente. Ah, no, que yo no soy hombre, que yo soy mujer, que yo no soy mujer, que yo soy hombre, que yo, en mi mente yo lo que soy es un animal. ¿Y por qué no dice que era una cucaracha? A ver si te aplastamos. Porque es la mente la que vale ahora, no es el cuerpo. Yo lo que estoy viendo es una mujer, pero ella me dice que no, que es un hombre. Digo, para ti tú eres un hombre, para el resto tú eres una mujer. No, eso es rebelión contra Dios. Eso es querer cambiar lo que Dios hizo. Que lo único que debemos hacer es obedecer. Entonces queremos, por otro lado, usurpó funciones porque no era sacerdote. El orgullo lleva a uno lejos. El orgullo es malo, y del diablo el orgullo. Él se tomó las funciones del sacerdote, del sumo sacerdote, y se fue a oficiar. Usted dirá, pero Dios debió tener misericordia. Bueno, debió, pero no tuvo. Eso es problema de él. Y cuando Dios tiene sus cosas tan claras, no invente usted. Obedezca y cállese. Obedezca y cállese, que es lo único que le corresponde. Por otro lado, viene la consecuencia. Usted, por presunción, por rebelión, por usurpación, usted viene y carga con la consecuencia parecida a la que cargó este rey. Entonces viene la soledad por causa de la lepra. El sumo sacerdote lo hizo salir, lo condenaron al ostracismo, al exilio. Y el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. O sea, no hubo una pausa. No volvió al trono. Hermanos, amigos, no volvió a su familia. No volvió a la sociedad. No volvió a las recepciones diplomáticas. No volvió a beber vino con sus amistades. No volvió a compartir en la boda de sus amigos. No volvió a tener parte en la sociedad porque estaba condenado por la lepra. ¿Sabe lo que significa la lepra? Pecado. El pecado aparta a la gente de Dios. El pecado aparta a veces a la gente de la gente. Porque un malo lo meten para la cárcel y lo trancan allá 30 o 40 años. Eso es la lepra. Solamente un chance tenemos nosotros. Reflexionar a tiempo. Antes de que el pecado nos lleve tan lejos, antes de que el pecado nos hunda, reflexionemos y acerquémonos a Dios y hagamos las primeras cosas. Porque Usías, cuando era joven, buscó a Dios, se acercó a Dios, era de 16 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Después se le olvidó, porque el dinero, la fama y el poder hacen que a uno se le olvide hasta sus orígenes. No lo permita. El Señor te puede ayudar. Entrégale tu vida a Cristo. Si te crees que no lo necesitas, ven a Cristo hoy. Reconoce que necesita la ayuda del Señor para que te quite la lepra del pecado que te tiene aislado, separado de la gracia de Dios y separado a veces de tu familia, porque es posible que muchos que me están oyendo estén separados de su esposa o de sus hijos o de su madre por causa de su inconducta, que es la lepra espiritual. Entonces le costó caro a Usías este error espiritual. Quiera Dios que ninguno de los oyentes pague las consecuencias, sino que reflexione a tiempo. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias te damos. Muchas gracias.